Buenas tardes, buenos días aquí en Miami, buenas tardes en Madrid, buenos días en México. Estamos reunidos con el doctor Antonio Ledesma, líder del desarrollo democrático de Venezuela y del rescate y la reconstrucción. Nos interesa mucho conversar con él porque se mantiene muy activo en distintos aspectos de nuestro acontecer político y de nuestro acontecer en materia de la reconstrucción y la recuperación de Venezuela. Muchas gracias, Antonio. Bienvenido. Bueno, danos una panorámica de cómo es el proceso de reconstrucción, cómo visualiza la reconstrucción de Venezuela. Bueno, un abrazo para ambos y por supuesto un saludo a toda la audiencia. La reconstrucción de Venezuela eh, es una de las tareas monumentales que tenemos por delante los venezolanos y como lo ha dicho el propio Edmundo González, nuestro candidato presidencial, esa responsabilidad no recae solo en cabeza de él, de los que estén en las cúspides de los distintos movimientos políticos, académicos, civiles de Venezuela. Aquí estamos llamados todos los venezolanos, los que están adentro resistiendo, más los que estamos formando parte de esta millonaria diáspora, porque solo con el concurso, con la participación de todos en nuestros diferentes ámbitos, será posible rehacer a Venezuela para que se levante como el ave fénix de las cenizas en las que nos han postrado estos 25 años de desgobierno, porque lo que ha hecho este régimen en 2 décadas y media no ha sido otra cosa que destruir lo que a duras penas se había logrado edificar en los tiempos de la democracia, incluso lo que había logrado Venezuela desde los tiempos del gomecismo, todo lo que fue la prolongación de esa tiranía en los gobiernos de López Contreras, del presidente Medina Angarita, la pasantía que hizo Rómulo Betancourt después del 18 de octubre de 1945, el efímero gobierno del maestro Rómulo Gallego y la larga noche de la dictadura de Pérez Jiménez, que en su esquema desarrollista dejó una que otra obra. Pero en todo caso, lo que quiero decir es que esa reconstrucción tiene como primer objetivo, en primer lugar, levantar las columnas del Estado de Derecho. Ningún país saldrá adelante si no tiene seguridad jurídica. Esa es una clave que forma parte de esa empresa que nos estamos proponiendo llevar adelante después de este 28 de julio. Y al lado de la seguridad jurídica, la confianza, esa confianza que debemos irradiar todos los venezolanos con el compromiso irrenunciable de volver a poner en marcha lo productivo, que se muevan las palancas de la economía, que podamos saldar la deuda social, que es una deuda inmensa, porque estamos hablando de millones de venezolanos acorralados en la pobreza, que al mismo tiempo en que estemos hablando de ver cómo se hacen las reparaciones en el averiado sistema económico y financiero y monetario, también vayamos echándole mano a la infraestructura que está muy deteriorada, vale decir, de autopistas, carreteras, sistemas eléctricos, acueductos, escuelas, ambulatorios, universidades. Todo esto está realmente maltrecho y, por supuesto, está allí, es un activo de Venezuela, como por ejemplo las termoeléctricas que tiene el estado Mérida en el Vigía, un estado castigado por los apagones constantes, pero que es posible poner a funcionar esa termoeléctrica, como también el complejo Uribante Caparo, que es para producir energía limpia, ahora que estamos hablando de las nuevas fuentes de energías renovables. Y hablo de la energía porque no será posible poner en marcha el aparato económico de Venezuela si no hay energía, si no hay electricidad. Eso tienen que ir allí amorochaditos, como dos ligaditos, la electricidad para que funcionen las empresas agropecuarias, las fábricas, las industrias. Imagínense ustedes que me están oyendo y viendo si en este momento que tenemos una baja capacidad de megavatios, hay apagones. ¿Cómo será cuando llegue la democracia, cuando volvamos a encender el sol de la libertad, que haya justicia, que vayamos creando una atmósfera de confianza y se comiencen a levantar la Santa María para reabrir las fábricas que estén paralizadas, las industrias que están intervenidas? Eso va a demandar energía eléctrica y por lo tanto, por eso digo
no habrá desarrollo económico, no habrá relanzamiento económico si no hay, desde luego, una fuente de energía eléctrica que estamos en capacidad de movilizar, de activar, porque nosotros tenemos una capacidad instalada de más de 36.000 megavatios, nada más con lo que tenemos en el Guri, Carobachi, en Macagua, más la presa que está por concluirse, que es Macagua, el complejo de Santo Domingo, en Mérida, el complejo de Barrancas, en Barina, el complejo que tenemos, que ya cité, de Uribante Caparo, en el estado Táchira. Si eso se concluye, se repara, se reactiva, vamos a tener energía, más las termoeléctricas, como esta que acabo de citar, del estado Mérida, en el Vigía, la termoeléctrica que está en Barinas, la batalla de Santa Inés, las termoeléctricas que están en el estado Carabobo, la Pedro Camejo, la que está en el Falcón, la Josefa Camejo, las 11 termoeléctricas que están en el estado Zulia, las que están en Altagracia, Urituco, las que están en las zonas de la capital de Lara, las que están allí apersogadas con las refinerías de Guaraguao en el estado de Anzoátegui. O sea, tenemos un portento para producir energía eléctrica, así como también hay acueductos ya construidos, los que se hicieron en la democracia, los que mal hizo este régimen, como el acueducto del Coloso, del estado Falcón, que con gente eficiente, yo he oído los programas, las ideas que tiene el doctor José María de Viana, y eso me da un aire de tranquilidad, porque sé que hay proyectos, ideas para reponer los acueductos desde el TUI 4, que está fuera de servicio para darle agua a la capital de Venezuela, Caracas, hasta estos acueductos como los del Tocomita, en la zona de Ciudad Guayana, o este que cité, el Coloso, que es el acueducto más grande que existe en Venezuela, pero mal hecho, que costó más de 500 millones de dólares, pero que no le da agua a la gente porque no hay mantenimiento ni políticas de administración adecuadas. Antonio, tú has hecho un inventario, una descripción palpable de lo que fue la Venezuela que llegamos a vivir nosotros. Y yo me transporté inmediatamente a la caída de Pérez Jiménez, que yo tenía 11, 12 años, y hubo posibilidad de aplicar un plan de emergencia. Y fue fácil y fue sencillo, porque Venezuela no tenía las crisis tan agudas que ha generado este otro sistema que tenemos hoy día. Es de tal magnitud que lo que tú estás describiendo debe reflejarle al ciudadano común de hoy y de siempre y a las generaciones que vienen que tuvimos un país robusto en cuanto a infraestructuras y posibilidades de ser un país verdaderamente desarrollado. Todo eso se desvaneció. Pero el plan de emergencia que se aplicó con Peña Jiménez en este momento tendrían que ser como 10 planes de emergencia parecidos o más para poder recuperar a Venezuela el grado que la ha llevado esta gente. Pero en las primeras de cambio pudiera ser que se alivien algunas de las crisis más agudas, que es educación, que es alimentación, que es salud, y que yo no sé si es factible hacerlo sin que los otros factores refloten primero, porque se requerirían muchos recursos para los 5 o 4 factores básicos que te mencioné ahorita. Requieren muchos recursos, educación, academia, salud, servicios públicos. ¿De dónde van a salir los recursos si ellos desmantelaron el presupuesto nacional y nos rompieron los nexos con las fuentes de lograr recursos y colocar los productos? Eso está roto. O sea, ¿cuál es la Por lo vía más tanto, expedita para que, la más expedita que tú sientas que tendría que aplicarse para que la gente, por lo menos después que nos entregue el triunfo y el rescate de la democracia con sus votos, estén lo suficientemente conformes esperando que se dinamicen esos factores? ¿Cuáles serían los primeros que tú crees que deberían activarse? pues yo creo que tenemos que aprender de la experiencia de lo que fue el plan de emergencia en el relancino gobierno de transición que presidió el almirante Wolfgang Larrazábal. Yo creo que, dada la magnitud del colapso financiero, económico, institucional que tiene Venezuela, la tragedia humanitaria que ha sido calificada como una catástrofe de grandes magnitudes, no podemos hablar de paliativos. Yo creo que así como para Europa fue indispensable activar un plan Marshall, yo creo que tenemos que concebir un plan Marshall tropical que encaje sobre esta devastada Venezuela, porque estamos hablando, por ejemplo, que de más de 13.000 industrias, fábricas,
que estaban operativas cuando Hugo Chávez llegó al poder en febrero de 1999, han cerrado más de 9.000. Estamos hablando de más de millones de hectáreas que han sido intervenidas, tierra productiva, como las que habían en mi estado Guárico, en la cuenca del Tinao, en la cuenca del Lunares, o en el estado Apure, hatos donde había un pie de cría que superaban las 30.000 reses, hatos como el de la Marqueseña en Barinas o el hato del Caroní, que eran productivos, que eran empresas agropecuarias de doble propósito, como las del estado Zulia, que fueron también intervenidas con mucha hazaña, donde había ganado de leche, ganado de carne, empresas agrícolas donde se cultivaba, como en los valles de Quío, en los valles de Aragua, caña de azúcar, donde habían sembradíos de plátanos en el estado Zulia, en el sur del lago, se producía maíz en fincas de Guárico, de Portuguesa, todas esas empresas agrícolas, para no hablar de las empresas lácteas, como la empresa de los Andes, la empresa de Batallas Barinas, la empresa de Machique, que se producía leche en polvo. Todas esas empresas fueron intervenidas malamente y tenemos un país que tiene una dependencia alimentaria impresionante, que lo que sirve es para que se enriquezcan unos cuantos bandidos con la importación y negociación de alimentos de mala calidad, pero a altos precios. No ahora, con el CLA. Esta historia de los negociados irregulares a costa del hambre del pueblo viene desde aquella historia triste de Pudreval, cuando se traía carne y pollo de Brasil o de Uruguay, o queso de Uruguay, y esos alimentos se pagaban con un ojo de la cara a expensas del erario de los venezolanos y lo dejaban podrir en los patios de los puertos de Puerto Cabello, de La Guaira, de Guanta, etcétera, porque el negocio no era realmente traer alimentos para alimentar al pueblo, sino hacer grandes negociados con sobrefacturaciones. Bueno, para eso se requiere una gran inversión. Reactivar el aparato productivo requiere de divisas y esas divisas son las que van a permitir tener materia prima. Si no hay materia prima, ninguna industria del calzado, las industrias textiles, las industrias manufactureras, las industrias del sector terciario se van a activar. Y para tener industria tenemos que poner las cuentas en orden. Venezuela tiene una deuda externa que es incuantificable. No se sabe si son 150, 160, 170.000 millones de dólares. Una deuda externa que se adquirió incluso en medio de una gran bonanza petrolera. Es insólito que Venezuela haya tenido que acudir a préstamos, por ejemplo, de China vendiendo petróleo a futuro, cuando había un ciclo en el que se vendía el petróleo venezolano a 135, 140 dólares. Pero lo más lamentable y deplorable y reprochable es que se creó Fonden con esos dineros del petróleo venezolano, le arrebataron recursos al Banco Central de Venezuela, convirtieron a PDVSA en una suerte de casino financiero para hacer todo tipo de trapisonda, donde ocurrían cosas realmente surrealistas, que era cambiar un billete de $1 por uno de 100. Y por eso toda esta ola de saqueos, porque lo que se ha hecho es un verdadero saqueo, una orgía financiera, y el Banco Central, por otra parte, lo convirtieron en una gran imprenta, porque el régimen, en medio de este gran desbarajuste, fue creando inflación, y se le escapó el control financiero y entonces comenzaron a imprimir dinero inorgánico con la idea de monetizar el déficit fiscal y esa monetización del déficit lo que trajo como consecuencia fue un disparo de la hiperinflación que aún tiene síntomas de inflación, por supuesto no con esos niveles, pero sí una inflación que a la par de un salario deteriorado como el que reciben los venezolanos, los trabajadores, los jubilados, los pensionados, tenemos a la población acorralada allí en la pobreza. Ahora, para tener dividendos, para tener recursos que podamos requerir del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, hay que poner las cosas en orden. Las deudas que tiene Venezuela tendrán que recortarse, eso tendrá que negociarse. Esa deuda no se puede pagar así a ciegas, eso habrá que ponerlo en transparencia, en blanco y negro. Pero hay una deuda que tiene prelación, que es la deuda social. Venezuela tiene que resolver el tema de la salud, Venezuela tiene que resolver el tema de la educación
En Venezuela ha perdido talento humano, son más de 220.000 educadores que han desertado, y por eso hay escuelas donde los niños no reciben sino dos días de clases a la semana. Por eso estamos hablando que más de 3.500.000 criaturas, de niños, de adolescentes de Venezuela, no estén en el sistema escolar. Por eso estamos hablando de niños que acusan de nutrición crónica porque están mal alimentados. Por eso estamos hablando de la reaparición de endemias, de pandemias, de enfermedades que habían sido conjuradas por los sistemas de salud de la democracia, como el sarampión, como la difteria, como el paludismo, que han retornado producto de todo este caos que ha generado el régimen, sobre todo con el agua potable, porque cuando se habla de salud, hay gente que cree que la salud es la inyectadora, es la pastilla, es el ambulatorio, es el quirófano. No, la salud también es la canalización de las aguas servidas. Cuando en un barrio, cuando en una urbanización los niños caminan sobre aguas servidas porque no están canalizadas, eso genera enfermedades. Cuando en una casa la familia consume agua que no es potable, esa familia está expuesta a cualquier tipo de parasitología. De allí que el daño al que me quiero referir es inmenso. Reparar el sistema eléctrico, comenzando por las termoeléctricas, va a requerir una inversión significativa de 8.000, 10.000 millones de dólares. Poner a producir otra vez las refinerías, reactivar los proyectos de conversión profunda para explotar nuestro petróleo pesado, nuestro pesado en la faja petrolífera del Orinoco, reactivar la explotación de crudo más o menos competitivo, como el que tenemos en Topomoro, o en la cuenca del lago, o en la cuenca de Falcón, o en los pozos petroleros de Monaga. Eso va a requerir una inversión muy alta de 20.000, 25.000 millones de dólares. De allí que Claro, ese dinero que se puede para Eh, los niños, para las Antonio, escuelas, sí. no lo disculpa, podemos José, nosotros. José Manuel, el tema económico lo maneja con mucha ok, más propiedad que yo. déjame, no, realmente me doy cuenta que tienes realmente un gran, digamos, una gran visión y una información muy actualizada. Antonio, uno de los problemas que existe no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica y probablemente en el mundo de hoy, es el problema de la profunda crisis institucional y la profunda crisis política. No es solamente de Venezuela, pero dentro de eso, en el caso de Venezuela, hay una necesidad tremenda de cambio. Y en ese cambio probablemente no basta con rescatar el pasado, sino hay que construir y reconstruir significa en ese caso construir cosas nuevas. Hay una frase de Peter Drucker que decía que la cultura se desayuna con la estrategia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ocurra el cambio, van a seguir existiendo los mismos venezolanos de siempre. Y hay una necesidad, y he escuchado y te he leído sobre la necesidad de cambio en el sentido cultural. Es decir, ¿cómo ves tú esta posibilidad, sobre todo de crear en la sociedad venezolana la visión y la comprensión de que ya el petróleo no nos va a dar y que el Estado no puede ser lo pródigo que era? Es decir, que hoy en día tiene que cambiarse hacia una sociedad en la que la iniciativa privada y la iniciativa local sean mucho más poderosas. Bueno, nuestros abuelos podrían decir que no hay mal que bien no traiga. Yo diría, eh, eh, en- analizando esta coyuntura, esta tragedia que estamos escarmentando en cabeza propia, que esta crisis no puede ser estéril, que nos puede dejar algunas lecciones, algunas enseñanzas. Una de esas enseñanzas es que pasemos la página del mito, el mito de que somos ricos porque tenemos petróleo. La verdadera riqueza de un país está en el talento humano, en la educación con calidad, sobre todo ahora que estamos hablando de la economía del conocimiento, en que vemos que 10 empresas tecnológicas con simples aparatos tienen un capital que supera con creces, que supera, multiplica el capital de la Ford o de la Chevrolet o de cualquier otra industria tradicional de años atrás. De allí que un país que no se ponga a tono con este proceso de globalización, donde las tecnologías, las comunicaciones, las redes sociales juegan un protagonismo clave, se va a quedar a la saga. Por eso es importante que entendamos que el petróleo va a ser útil
lo que nos queda de petróleo, porque tenemos importantes reservas de crudo. Tenemos, somos el sexto país del mundo en reservas en gas asociado al petróleo, en gas natural. Tenemos allí ese yacimiento cerca de Trinidad y Tobago, que es el Dragón. Tenemos otro yacimiento en Altagracia Grituco, otro allá en Zulia, en Maracaibo. Eso podrá explotarse, el petróleo, el gas, el oro. Nosotros somos, después de Estados Unidos, el país de América con las mayores reservas de oro, decenas de toneladas de oro. Pero hay que explotar el oro sin agredir al medio ambiente, porque lo que viene cometiendo el régimen de Maduro en el Amazonas es un verdadero ecocidio. Y ese oro, ese petróleo, ese gas que podrá aprovecharse con la participación del capital privado, porque hay que abrir la cancha para que vengan a Venezuela empresas transnacionales que bajo las reglas que imponga el Estado de Venezuela, sin que sea intervencionista, podamos explotar el petróleo para obtener regalías, para obtener ganancias, y que esas ganancias se orienten hacia el desarrollo de la educación, hacia resolver el problema de la salud y a crear las condiciones para que Venezuela diversifique su economía y al mismo tiempo para crear nuevas fuentes de energía. Venezuela tiene un potencial de energía blanca, de energías limpias. Ya me refería a lo que es, por ejemplo, el complejo del Guri. El complejo del Guri es la tercera presa más grande del mundo después de las tres gargantas de China y una de Paraguay. Pero además del Guri tenemos más Caraguachi 1, Caraguachi 2 y Tocoma, que debe concluirse. Nosotros podemos seguir produciendo energía limpia, usar esa energía limpia para combinarla con el agua que tenemos en el Orinoco y producir en Guayana el hidrógeno azul mediante el sistema de la electrólisis. Y además tenemos posibilidades, como lo decía recientemente en una declaración, que el petróleo se agota, pero lo que no se agota es el sol, ni se agota ni se agota el viento. Y Venezuela tiene, según estudios de empresas calificadas, un gran potencial para producir energía fotovoltaica, porque tenemos sol desde enero a diciembre, tenemos viento en Paraguaná, en La Guajira, en las zonas del estado Nueva Esparta para producir energía eólica. Se han hecho algunos ensayos fallidos, como el que se hizo en Los Roques con una empresa fotovoltaica, pero mal hecho. Se hizo una inversión también en Paraguaná y en La Guajira, pero se perdieron esos reales porque no se hizo una buena fiscalización de ese proyecto, como tú lo decías, en el sentido de que la estrategia tiene que desayunarse con todos esos planes que se conciban para poner a funcionar la economía de un país. De allí es que esa es la Venezuela que yo avisoro, una Venezuela que aproveche la experiencia que estamos adquiriendo en la diáspora, porque estas son hábitos nuevos que estamos adquiriendo en la diáspora. Cuando tú ves un muchacho en una bicicleta repartiendo comida, no lo veas como un simple repartidor, velo como un emprendedor que está adquiriendo nuevas habilidades, que está entendiendo que la riqueza se produce pedaleando, que no le cae del cielo. Cuando tú ves que en los quirófanos de Argentina, de Chile, de Barcelona, España, de Houston, de Washington, hay médicos venezolanos que han tenido que competir para ganarse el puesto allí y poder empuñar un bisturí. Esos médicos están adquiriendo nuevas habilidades, como lo hacen los periodistas que están en las estaciones de radio, en los canales de televisión, que están en Netflix, como lo hacen los técnicos petroleros que están en Qatar, en Dubái, en Houston, en otras partes del mundo. Mucha de esa gente van a retornar progresivamente, no van a ser un aluvión de un día para otro, pero cuando retornen van a transferir a Venezuela nuevos conocimientos y nuevas habilidades, y eso es un activo para Venezuela. Así Bueno, es, así es. bueno, Adelante, Manuel. muchas gracias, Antonio. Ha sido una verdadera riqueza de información la que nos has transmitido. Vas a presentar tu libro. Adelante. Sí, adelante. El 9 de mayo voy a presentar mi nuevo libro, que es Venezuela, Política y Ambiente. Es un libro que se inspira en una de las obras de Rómulo Betancourt, Venezuela, Política y Petróleo. Yo ahora agrego una palabra distinta, que es el ambiente, porque creo que estamos viviendo nuevos tiempos y creo que el ambiente es un tema de necesaria interpretación y análisis en estas circunstancias en las que estamos hablando del cambio climático y de la transición hacia la descarbonización. Por eso espero que Excelente. lo Me puedan parece conseguir. muy buena idea y te felicito. De verdad que debe ser muy bueno.
¿El Vamos a libro tratar de, está en Amazon, Antonio? ¿O por qué? Amazon, está en Amazon, Ajá, sí, en Amazon, en Amazon. vamos a tratar de Books, promoverlo aquí también, ok. promover la venta. Y después que lo presente, nos va a dar la oportunidad de hablar en una entrevista ¿Cómo no? Con sobre el mucho libro. gusto. Será un Bueno, placer conversar te sobre quiero ustedes. agradecer en nombre del canal y también en nombre de este programa que va a cambiar de nombre ahora, que se va a llamar Diasporela, para darle un nombre que suene más musicalmente. Nosotros somos muy musicales. Aquí tenemos un hombre de un estado donde el rey del joropo y la música criolla. Y te queremos decir que en Diasporela tenemos la necesidad de aportes como el tuyo. Cuando quieras, estamos a tu orden para cualquier información. Nos interesa mucho el tema cultural, nos interesa mucho el problema de la diáspora. La diáspora son 9 millones hoy en día y si Dios quiere, a lo mejor no va a seguir creciendo con los resultados del 28 de julio, pero además estos 9 millones son un estado que hay que integrar y asimilar para que no se pierda ese potencial en recursos humanos y sobre todo en cultura. Muchas gracias, Antonio. Te felicito de La nuevo. cultura, la Y cultura es muy importante. sí, A mí me señor. da mucho Sí, valor señor. como Es venezolano importantísimo. que Yo creo que es el principal recurso. Para que esta se hable de reconstrucción Venezuela. hace falta, y tú lo has hecho muy bien, repensar a Venezuela, buscar en la historia por qué fracasamos y buscar en la historia qué cosas hemos hecho bien, porque hemos hecho muchas cosas bien y son recursos que hoy en día valen mucho más que el petróleo. Bueno, muchas gracias de nuevo, Antonio. Bienvenidos todos de Gracias, nuevo Antonio. al programa y hasta pronto.